Listo, ya empezó a grabar. Vamos a colocar nuestra presentación. Bueno, un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta videoconferencia del Diplomado en Alta Gerencia. Hoy, como les comenté, 24 de septiembre tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar, como su título acá lo dice, del cerebro, emoción, el liderazgo y claves para la toma de decisiones y la creatividad. Estas, lo que estamos nombrando acá, son esenciales para el diplomado de alta gerencia. ¿Quién es nuestro invitado? El doctor John Edison. Doctor John Edison, por favor, preséntese. El escenario es todo suyo. Bienvenido y muchas Muy gracias por bien, aceptar esta invitación. muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches para todos. ¿Me confirman, por favor, cómo me están escuchando en este momento? Perfectamente. Vale, muchas gracias. Bien, estudiantes, me presento. Mi nombre es John Edison Echeverría, tal cual como lo presenta la profesora. Soy psicólogo formado en neuropsicología y educación. Hoy vengo pues con el propósito de conversar un rato, que conversemos un rato sobre la neurociencia, cerebro, emoción y liderazgo, ¿verdad? Antes de eso, pues por supuesto, quiero expresarles que tengo alguna experiencia en educación, en adultos, con población vulnerable, algunas investigaciones en neurociencia, en neuropedagogía, en neurociencia como tal, en el kit de neurofeedback, ejercicios de neuromodulación. Entonces, hoy quiero comentarles un poco sobre ello. Entonces, bienvenidos a esta conferencia, bienvenidos. Ojalá podamos articular pues todo lo que respecta a la toma de decisiones claves para la creatividad. Entonces, le agradezco a nuestra compañera poder compartir allí la diapositiva. Antes de iniciar a hablar de creatividad, de toma de decisiones, quiero pues aterrizar un poco qué papel juega la neurociencia en estos procesos cognitivos, en un proceso de liderazgos, en un proceso de organización. Digamos que la neurociencia es un fenómeno global. Ya hoy por hoy muchos científicos están estudiando el cerebro y no solamente está aterrizado a neurólogos, a neuropsicólogos, sino ya es multidisciplinario y interdisciplinario. Ya los pedagogos, ya los médicos cada vez están profundizando más en el proceso. Un ejemplo claro es que hoy se habla sobre un cerebro corporalizado. Ya no se entiende como el cerebro, como ese motor aislado y el cuerpo articulado allí, sino el cerebro ya se sabe que funciona de manera articulada con el funcionamiento del corazón y los órganos, los intestinos, la microbiota. Ya hoy por hoy se habla mucho de este proceso de articulación desde un cerebro corporalizado. La neurociencia hoy por hoy sigue resolviendo las mismas preguntas de siempre. ¿Qué es la conciencia, el libre albedrío, la inteligencia, la memoria, esos procesos cognitivos que nos diferencian de otras especies? Se sigue haciendo las mismas preguntas. No obstante, la tecnología, los avances científicos nos ha permitido reconocer el funcionamiento cerebral en estas últimas décadas de manera mucho más efectiva, de manera mucho más potente. Ya no es ese cerebro patológico, ¿cierto? Sino que ya es un cerebro normal de esas funciones cognitivas que permanentemente estamos los seres humanos. Entonces, hay varios planteamientos. Yo me permito traer hoy a colación uno de esos planteamientos, que es un argentino, Facundo Manes, que afirma que desde hace miles y miles de años el cerebro ha tenido saltos evolutivos. Es decir, que nuestro cerebro de hoy es producto de miles y miles y miles de años que ha conllevado unas presiones evolutivas del cerebro que nos ha permitido desarrollar competencias como ser bípedos, ¿cierto? Esa capacidad de locomoción, esa capacidad de movilizarnos, de tener gestualidad, de lenguaje, eso se ha ido dando progresivamente. Eso no fue que de la existencia humana, entonces ya nacimos hablando, ¿cierto? Movilizándonos, memorizando, inteligencia, eso han sido procesos evolutivos. Uno de los ejemplos claros es que el arte y la cultura aparecieron hace aproximadamente unos 40.000 años.
en donde sabemos que aproximadamente la existencia humana tiene 350.000 años, la existencia humana aproximadamente. La lectoescritura, hace aproximadamente 5.000 años, lo mismo el lenguaje y demás. Eso quiere decir que gran parte de la existencia humana hemos vivido sin lenguaje, sin lectoescritura, sino han sido procesos que hemos ido desarrollando de acuerdo a las capacidades humanas y de acuerdo a esas capacidades sociales que nos caracteriza como humanos, que nos diferencia con otras especies, que nos ha permitido esa evolución. Eso es lo que nos hace completamente distintos a otras especies. Continuemos, no sé si alguien iba a mencionar algo, no sé, bueno, me dicen cualquier cosa. Bueno, muy bien. Entonces, ese es un poco el contexto de la neurociencia y el papel que juega la neurociencia en esos procesos cognitivos importantes que debe conocer todo líder, ¿cierto? Sobre la creatividad, sobre la toma de decisiones, sobre pues, el funcionamiento y principios básicos de la neurociencia. Muy bien, entonces, dentro de esas presiones evolutivas, sabemos que ha sido un proceso, eh, digamos, progresivo. Dentro de ellas está la inteligencia social y la inteligencia emocional, ¿verdad? Digamos que la ciencia, la neurociencia hoy afirma que no se puede medir, la ciencia en este momento no puede medir la complejidad de la inteligencia humana en toda su complejidad. Oiga bien lo que les estoy diciendo. Es decir, la ciencia hoy por hoy no puede medir la complejidad de la inteligencia humana en toda su complejidad. Se tienen acercamientos desde el coeficiente intelectual, desde esos problemas, procesos analíticos, razonables y demás, pero no se puede medir diferentes aspectos de la inteligencia humana, como es esa de la inteligencia social. Cuando yo hablo de inteligencia social, o bueno, yo no, autores, científicos, experimentos, artículos científicos que hoy por hoy están relacionados con la inteligencia social, es donde es esa capacidad de tener esa comunicación asertiva, de resolución de conflictos, de reconocer la empatía, reconocer las emociones del otro, ¿cierto? Digamos que cómo medir la empatía. Hoy ahí existen la neurotecnología, diferentes dispositivos que nos permiten hacer mapeos cerebrales, reconocer el cerebro cuando está en su funcionamiento, pero no tenemos en ese momento cómo científicamente demostrar neuroanatómicamente cómo es que opera la empatía. No existe. Y digamos que son aspectos que nos vamos a dar cuenta que son muy importantes para el éxito del trabajo en equipo, de liderazgo, de creatividad y demás. Experimentos sobre ello, muchos. Yo traigo acá a colación un experimento que se realizó en la Universidad de Cambridge, en donde dos matemáticos de esta prestigiosa universidad, excelentes con inteligencia analítica, es decir, desde esas capacidades matemáticas, bueno, digamos, de todo lo relacionado a lo razonable y demás, fueron muy exitosos, muy con reconocimientos muy prestigiosos, que hacían pues críticas de que ellos consideran que eran mucho más inteligentes que el rector porque podrían, perdón, resolver cuestiones matemáticas de alta complejidad, ¿cierto? En ese momento puede ser, claro, por supuesto, que sean mucho más inteligentes en términos analíticos, en términos del coeficiente intelectual, pero para nada puede, digamos, relacionarse con la inteligencia social que puede sí caracterizar al rector de la universidad en ese entonces. Hicieron un experimento que, ya sabemos, su inteligencia analítica maravillosa. Sin embargo, hicieron un experimento desde lo emocional le presentaban rostros de diferentes expresiones de los individuos, ¿cierto? Y fallaban en reconocer las expresiones y los gestos que en este momento los sujetos expresaban. Entonces, afortunadamente no son los rectores o no fueron los rectores de Cambridge porque pues sería una universidad pagada y no tendría por qué el desconocer esa inteligencia social, esa inteligencia emocional, esa comunicación asertiva, no va a garantizar, digamos, que la ciencia y la neurociencia ha afirmado que la inteligencia analítica garantiza éxito
en algunos procesos, en algunas actividades, en algunos proyectos y demás, pero no garantiza el éxito en la vida como tal, ¿verdad? Digamos que en su trabajo pueden ser maravillosos, pero tal vez en su contexto y en su vida, en su integralidad, pueden tener situaciones de orden social, de orden psicológico que pueden afectar de manera estructural el rumbo y el desarrollo de su vida y que por ende va a terminar acabando pues todos los demás aspectos. Es decir, lo analítico predice éxito en algunas tareas, pero no garantiza el éxito en la totalidad de la vida humana del ser humano, como si está correlacionado la inteligencia social. Los líderes sociales, los jefes y demás, bueno, los jefes están mal usados, los líderes, se caracterizan por tener ese liderazgo social. También dentro de las evoluciones, dentro de esas presiones evolutivas de miles y miles, este cerebro que hoy nosotros gozamos ha sido producto de miles y miles y miles de años y eso nos ha permitido esa inteligencia social, bípedos y demás, pero también ha conllevado una toma de decisiones, ¿cierto? Y allí, dentro de los estudios que se tienen hoy por hoy, se afirma que el cerebro humano desarrolló un sistema de toma de decisiones que algunos científicos dicen que por suerte, en su mayoría funciona de manera automática, guiada por experiencias previas y emociones. Solo una parte de estas decisiones procesa mediante un análisis consciente y racional. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas decisiones nosotros tomamos al día y cuántas de esas las tomamos de manera racional? Entonces, la neurociencia y dentro de los experimentos ha encontrado que la gran mayoría de las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos de manera apresurada, automática, facilitada por las emociones y facilitada por las experiencias, de manera irracional, de manera inconsciente. Por supuesto que tomamos decisiones de manera racional, de manera pues planificada, por supuesto que las tomamos, pero como vivimos en un sistema, en una vida cotidiana que permanentemente tenemos que estar tomando decisiones, decisiones a toda hora, no solamente de la prenda que me pongo, sino a quién miro, a quién no miro, en qué transporte voy, a toda hora estamos tomando decisiones. Entonces, dentro de investigaciones que se han llevado al respecto, y traigo acá a colación una de las primeras investigaciones que se hizo con un trabajador, ¿cierto? Que tuvo un accidente que traspasó su cráneo, su lóbulo frontal, en donde pues automáticamente lo llevaron allí a urgencias porque pues todo este fierro atravesó su cráneo en la parte frontal del cerebro. En ese entonces, pues no, la ciencia no estaba tan avanzada, entonces lo primero pues que realizaron pues que sus funciones cognitivas, su conciencia estuvieran intactas. De manera que hicieron todo tratamiento quirúrgico y demás, y este señor siguió siendo aparentemente lo mismo. Su memoria intacta, su atención intacta, consciente, su capacidad racional, su inteligencia analítica intacta. Al parecer no había pasado nada, pero pues con el poco tiempo se dieron cuenta que esta persona no pudo ser nunca la misma. Porque allí entonces se suscitaron preguntas, bueno, pero entonces ¿para qué sirve esta parte del cerebro? Pues no sirve para nada, porque fíjese que le atravesó un fierro y pues esperaban alteraciones, quedar ciego, quedar sordo, la parte cognitiva, lóbulo frontal, entonces pues que no va a volver a pensar, no va a volver a planificar, no va a volver a poder hacer un proceso matemático, no sirve. Como la ciencia no estaba tan avanzada, entonces sirvió como experimento y como el hit de su entonces. Reconocieron que en efecto la capacidad de la inteligencia no se había visto afectada, ¿cierto? Pero sí los centros emocionales que impidió que esta persona fuera lo mismo. Antes del accidente, esta persona se caracterizaba por ser una persona respetuosa, responsable, dispuesta, con éxito en su trabajo, en su familia. Y después del accidente,
no tuvo ninguna alteración de orden analítico, de memoria, lenguaje, razonabilidad, pero sí, como afectó centros emocionales, no pudo, no volvió a ser el mismo, lo contrario, se volvió drogadicto, irresponsable, tenía pues abusos de sexualidad y demás. Entonces, fue un fracaso y desde ahí se suscitó muchas investigaciones relacionadas con la toma de las decisiones y ahí nos damos en cuenta el papel que juegan las emociones que facilitan la toma de decisiones, que la gran mayoría de las decisiones que tomamos es de carácter irracional, automática, porque pues de lo contrario no. De hecho, allí hay muchos planteamientos de Jorge Borges, el argentino, que señala, hay una teoría, un escrito, un libro de Funes el Memorioso, de que tenía el infortunio de recortar todo, porque nosotros tendemos a memorizar y recordar únicamente lo que nosotros nos parece representativo, el resto lo olvidamos todo. Entonces, ese es un ejemplo para reconocer cómo otros papeles o cómo otros aspectos cognitivos y emocionales del ser humano facilitan las decisiones, ¿cierto? Que conllevan de acuerdo al contexto. Entonces, continuemos con la diapositiva, por favor, pues para ir aterrizando mucho más, pues como los conceptos y los tips que quiero hoy dejar sobre la mesa en esa formación de líderes que están ustedes en este momento, en la fase. Muy bien, entonces allí tiene que o juegan un papel importante esos procesos cognitivos, que es lo que nos diferencia de muchas especies, ¿verdad? En donde dentro de esa evolución de miles y miles de años de nuestro cerebro, se desarrolla, tenemos la capacidad de memorizar, ¿cierto? Esa capacidad de memorizar, de recordar, fue lo que motivó y impulsó la necesidad de contar el lenguaje. Entonces, desde esa perspectiva, se han creado diferentes tipos de memoria. La memoria en el cerebro no es esa cajita que nosotros creemos que allí guardamos todo, como el computador en documentos, guardamos allí todo y cuando yo necesite voy, la traigo y la boco y listo. No, nada más alejado a eso. El cerebro opera en red. Allí hay muchos neuromitos pues desmienten eso. Muchos, ¿no? Hoy digamos que no nos convoca el tema de neuromitos, pero sí está relacionado porque el cerebro opera en red. Eso que el cerebro funciona al 10% y que el otro 90% ya le sacáramos pues el jugo que corresponde, pues debemos decir que no es cierto, que sí existe un proceso de neuroplasticidad y que el cerebro humano nos permite, todos tenemos esa gran capacidad, todos tenemos esa gran capacidad de poder llevar a diferentes niveles, ¿cierto? Desde, pues siempre y cuando no exista una patología neurodegenerativa y demás. Entonces, eso es muy cierto, pero debemos comprender que esos procesos cognitivos que nos hacen muy diferentes, que nos ha hecho muy potentes, capaces de crear aviones, capaces de crear cosas que son muy impresionantes, son limitadas. Entonces, desde esa evolución, desde esa presión evolutiva se generó la memoria episódica, que es los recuerdos que vivimos y nos marca y que es significativo. De lo contrario, como es limitado, casi todo lo olvidamos. Hay un ejemplo claro que se da en esta memoria episódica que casi todos nosotros bueno, no sé, acá desconozco un poco las edades y demás, pero son situaciones significativas que los que vimos en su momento recordamos claramente qué estábamos haciendo y en dónde estábamos el día que las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Yo recuerdo que estaba en el colegio y generalmente con las personas que uno conversa, no, yo estaba en tal lado, no, yo estaba en tal lado, no, imagínate, de ese año, de 365 días, solo recordamos un día. Yo no sé si ustedes se acuerdan que estaban haciendo al otro día o el día anterior, yo por lo menos no recuerdo y No. generalmente uno solo recuerda, si uno olvida todo, ¿qué es lo que uno recuerda? Lo que realmente lo motivó. O sea, ustedes no pueden pretender que sus colaboradores y demás le recuerden si no les motivó, si usted no les generó allí ese interés, pues esa memoria episódica se va a ver. Y son procesos, son mecanismos claves para el aprendizaje, para el trabajo articulado.
para la creatividad. Entonces, desde esa evolución creamos esa capacidad de memoria episódica, pero es limitada. Cuando nos casamos, cuando nos separamos, cuando ganó su equipo, cuando eso. Pero hay otra memoria que es la semántica, el que no tiene el don de un cuándo, sino que pues esto es un computador, ese es el concepto, ¿cierto? Entonces la semántica de las cosas la recordamos, ese es el estadio y punto, ¿verdad? No hay un dónde y no hay un cuándo. Hay otra memoria muy procedimental que hemos también venido desarrollando, que es que lo hacemos casi automática, ¿no? Ya conducimos y hacemos varias actividades casi al tiempo, entonces hemos desarrollado esa capacidad porque pues como nos toca hacer casi todo el tiempo y últimamente pues vamos a 1000, hemos desarrollado esa gran capacidad y también existe una memoria online que de acuerdo a las condiciones que vivimos hoy por hoy, mire, guárdeme este número, 461-8727, listo, 4. Y a la media hora le pregunto, ¿usted? No. Entonces, lo que necesitamos en este momento y desechamos lo que tengamos, porque las capacidades cognitivas son limitadas. ¿Qué necesitamos saber de la memoria? El aprendizaje, que la memoria se da por un proceso de atención. No podemos recordar absolutamente nada que no estemos poniendo atención. Yo lo puedo estar ahí oyendo, pero si yo no lo estoy escuchando y yo no le estoy poniendo atención, nada. Por eso es que dentro de la pedagogía, cuando tenemos estudiantes al frente, debemos garantizar que evoquemos la atención, que el estudiante no se nos desanime, que no se nos pierda, porque lo contrario no estamos haciendo absolutamente nada para que haya registro de memoria, que básicamente la memoria son patrones neuronales que se crean en el cerebro que de acuerdo a la estimulación pues se van como produciendo esos procesos eléctricos, esos procesos neuronales. Entonces, debe estar la persona, debe poner atención, de lo contrario, pues como solamente recordamos lo que nos interesa y ponemos atención porque, claro, pusimos atención a las Torres Gemelas porque, pues, imagínese todo lo que impactó allí. De lo contrario, si no nos llama, si no nos evoca nuestra atención, complejo. Pero no es suficiente. No solamente es poner atención, sino que hay que hacer una consolidación, hay que hacer una incubación de la información para poder luego evocarla. Entonces, desde allí, muy sabiamente, nuestro autor Gabriel García Márquez señala que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Eso ha tenido discusiones filosóficas y demás, porque fíjense lo que nos están diciendo, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda. Quiere decir que la memoria es un acto creativo, eso es un proceso que entre más recordemos, más vulnerable está esa historia para que la modifiquemos. Y ojalá con un branding, ojalá en un contexto distinto, en otros que genere motivación. Entonces, la realidad es muy subjetiva. Entonces, para comprender un poco más este contexto, continuemos por favor con la siguiente diapositiva. Está relacionada con la creatividad. Entonces, teniendo claro que la memoria es un ejercicio creativo, eso es como, yo siempre pongo el ejemplo cuando di alguna de estas charlas, que la memoria, eso es, no sé, algunos de ustedes si ya han tenido la posibilidad de proyectar tesis anteriormente, las opciones de grado. Y hablo de que 12 años más o menos, única y exclusivamente, casi está relacionada pues es con proyectos de grado, tesis. Ya hoy por hoy hay una gama de opciones de grado, que es monografía, que es pasantía y demás, pero entonces la memoria la traigo acá correlacionado con la tesis, porque cuando uno está construyendo una tesis, no sé, los que tienen experiencia seguramente lo han vivido, que uno empieza con tesis versión uno, tesis versión 20 y resulta que cada vez, o cuando ustedes van a redactar algo, ustedes lo escriben y no, me pareció muy bien, y usted lo vuelve en algún otro momento a revisar, le va a cambiar, le va... Entonces la memoria es así. La memoria es así, o sea, la memoria está sujeta y está facilitada con emociones, con experiencias previas y que depende mucho del contexto. Entonces, desde esas comprensiones, la creatividad, hoy la ciencia y la neurociencia también debe reconocer, es humilde que en términos neuroanatómicos, neurocognitivos, no se tiene con claridad cómo funciona de manera física, de manera biológica, o sea, sabemos en qué condiciones se da la creatividad, sabemos
qué áreas específicas del cerebro se activan cuando estamos memorizando, se activan cuando tenemos una atención sostenida, se activa cuando sabemos en qué áreas específicas se activa cuando se están presentando diferentes tipos de emociones, miedo, alegría, ansiedad, o sea, eso lo tenemos, pero la creatividad como tal, hoy por hoy la neurociencia debe reconocer y debe avanzar y por eso es que em, los neurocientíficos deben conversar con todos, con economistas, porque hay mucho, o sea, ha avanzado mucho desde la existencia humana, desde el conocimiento que se tiene en el cerebro. En las últimas 2 décadas se sabe mucho más del cerebro que en toda su historia, en toda su investigación. ¿Qué ha permitido eso? La tecnología, el reconocimiento, el estudiar en vivo, el cerebro sano. Entonces, em, reconociendo que la creatividad es un proceso cognitivo superior que nos diferencia de otras especies. em, ¿Cómo decirlo? Hay condiciones, ya sabemos cuáles son las condiciones que la facilitan. Sabemos que para ser creativo debe haber una preparación. O sea, yo para crear algo, ingeniarme algo, tengo yo sentado en la cama o viendo toda hora el Facebook pasando, es muy difícil ser creativo porque requiere una preparación, que requiere obsesionarse con un problema, apasionarse con un problema, porque pues recordemos que las emociones son fundamentales allí. Si le va a aburrir, si el tema le genera como que, guau, pues muy seguramente ahí no va a crear, no va a crear. Por eso el tema de la orientación vocacional y con los jóvenes hoy en día, hoy por hoy, pues uno de los factores de deserción académica es que justamente los estudiantes muchas veces por presión o por muchos factores seleccionan la carrera profesional que en donde no encuentra esa emotividad, esa pasión, pues eso es un factor determinante de deserción. Y para la creatividad sucede algo muy similar, requiere una preparación, requiere pues, opcionarse, requiere consultar, requiere profundizar, requiere todo una planificación, pero no solo es suficiente eso, sino también requiere otra fase de incubación, que eso le permite pues que el cerebro trabaje en segundo plano, incluso durante momentos de relajación operante en actividad. Hay investigaciones, muchas, que se han venido reconociendo que antes se ignoraban por completo porque no se le da importancia eh, al estado neuronal del ser humano, por ejemplo, cuando está durmiendo, cuando está en reposo, cuando está en aburrimiento, se le veía como algo que no le estaba aportando nada, usted no está aportando, no, usted está perdiendo su tiempo. Hoy en día la neurociencia demuestra que es clave para la creatividad, es clave aburrirse, es clave el ocio, es clave estar relajado para poder ser creativo. Generalmente, cuando usted está bajo presión, cuando usted está haciendo 10 cosas al tiempo, cuando tiene contaminación auditiva, visual, es muy difícil darse un contexto de creatividad. Generalmente, los experimentos y los grandes genios y que han generado muchos experimentos maravillosos, primero se han equivocado, ¿cierto? Por eso lo puse allí, no se me puede escapar cuando estaba elaborando esta presentación, no se me puede escapar que hay que estar para crear, hay que estar preparado para el error. Pero cuando uno se da a la práctica, las organizaciones, los colegios, ese paradigma no aplica porque se está haciendo completamente lo contrario, porque se sataniza el error. Al equivocarse se relaciona con, no, o sea, eso no se puede equivocar en las organizaciones, no se puede equivocar porque usted será motivo de burla, sabiendo y desconociendo que el cerebro y la creación y la inteligencia y la planificación requiere del error. El aprendizaje se da mediante el error, mediante la repetición, o dígame alguien de aquí que sepa manejar carro o moto, si prendió por primera vez en su vida, así haya visto, así su papá, así Vygotsky haya dicho que el desarrollo social y potencial lo tengo, si usted no practicó, no lo supo, no lo puso en marcha, no se lo apagó, ¿no? Pues seguramente no hubiera llegado a ese aprendizaje, esa memoria automatizada que casi es conducir, tuvo que haber pasado por ese proceso, pero para eso tuvo que haberse dado el error. Entonces allí tenemos que trabajar mucho en cultura, tenemos que trabajar mucho en neuropsicopedagogía
para comprender cómo aprende el cerebro humano, qué procesos cognitivos están allí en pie, qué realmente caracteriza ese líder transformador, ese líder eh, creativo, ¿verdad? Desde esa inteligencia social. Ya sabemos, pues, viendo el experimento de estos dos matemáticos maravillosos, yo me los quiero imaginar resolviendo cuestiones y ecuaciones matemáticas, pero seguramente como rectores de la universidad no hubieran sido pues, no reconocen las expresiones del otro. Yo no me los imagino negociando, haciendo conferencias, todo lo que hace un rector. Ustedes se imaginarán todo lo que hace un rector que va más allá, sí, tal vez puede que no pueda resolver el cuestionamiento matemático, pero sí resuelve conflictos, sí teje, sí demás. Entonces, eso es muy importante y esos son aspectos que quiero dejar acá sobre la mesa. Importante, el aburrirse hace parte del ejercicio. Hoy en día la gente no se está aburriendo. A toda hora quiere estar activa, generando dopamina. Entonces ustedes analícenlo. Cada vez que una persona o va en el transporte o llega a la casa o se acuesta en la sala, en el bus, en la calle, donde sea, el celular, ¿cierto? Como para supuestamente estar atento, estar distraído, no está permitiendo y está quitando esa posibilidad de aburrirnos. Hay grandes experimentos que se han dado relacionados con ellos. Ustedes miran ahí en YouTube. Entonces, ahí podrán reconocer que esa idea, esa creatividad, ese momento eureka se da en los momentos de relajación. Eso quiere decir que hay que obsesionarse, ¿sí? Hay que codificar la idea, hay que relajarse, no tanto, hay que evitar el miedo para poder garantizar ejercicios de creatividad. Bien, continuemos por favor con la siguiente diapositiva. Y acá pues ya en términos generales, quiero pues que como que revisemos y reflexionemos sobre la neurociencia que nos muestra en estos procesos de aprendizaje y del trabajo humano, ¿no? Básicamente nosotros trabajamos con los seres humanos y debemos comprender y tener claro esos principios base de la neurociencia. Entonces, hay muchas, ¿no? Digamos que en esta charla básicamente lo que tenemos algunas punteaditas de algunos avances neurocientíficos aterrizados hoy en muchos aspectos. Hoy se habla en neurociencias muy amplia. Yo en lo personal estoy formado en neuropsicología, pero pues hay colegas que están formados en neurofarmacología, en neuromarketing, en neuroética, en neurotecnología, en neuropedagogía, en neurodidáctica, en neuropsiquiatría, en neuropsicología clínica. Es decir, hablar de neurociencia es muy amplio, pero lo que en este marco y en este escenario, en formación de líderes, en formación impulsadores de creatividad y de trabajo en humanos, en trabajo en equipo, pues debemos tener esos tips que están acá sobre esta diapositiva. Primero es que las emociones, ya es claro, que guían nuestras decisiones y moldean la memoria. O sea, revisemos las decisiones que tomamos a diario, las hacemos de manera inconsciente, pero lo que también hemos desarrollado como humanos y nos hemos vuelto expertos es que tomamos decisiones de manera automática y consciente y racional, facilitada por la emoción, facilitada por la experiencia, pero lo que sí somos expertos es para irracionables, eso sí lo hacemos de manera consciente, justificar esa acción inconsciente que hicimos. Ahí sí, usted diga, no, pero usted por qué tuvo esa pelea allí en este contexto, usted por qué no, en ese momento la persona actuó de manera así deliberada porque se facilitó con la emoción y la experiencia previa y demás. Pero luego le pregunta y le va a tener toda la justificación analítica, razonable, los pros y los contras. Entonces, así generalmente en ese sistema automático, en esa lucha de irracional y racional, vivimos y eso moldea la memoria porque la memoria es un acto creativo que depende del contexto, depende de la memoria, depende de nuestro estado anímico, cómo lo contamos y cómo lo vamos construyendo. Cada vez que evoquemos una memoria, está sujeta y vulnerable a que la modifiquemos. Otro elemento a tener en cuenta y como elemento clave en esa formación de liderazgo, creatividad y trabajo en humano es que
allí, bueno, está muy relacionado con lo reconstructivo, la memoria, Gabriel García Márquez, investigaciones sobre diferentes tipos de memoria, investigaciones. Sabemos que la memoria es creada por la proteína que produce y que fortalece, son como esos ladrillos que fortalecen las células neuronales y demás. Tiene un factor biológico, tiene un factor muy genético, que como líderes, que estemos sí aterrizados en la economía y demás, debemos comprender aspectos básicos, biológicos y muy lo que nos hace humanos. Por otra parte, la creatividad surge de la combinación de la pasión, la emoción sabemos que es clave, la experiencia y momentos de relajación. Recordemos, para ser creativo hay que relajarnos, pero no vivir a toda hora relajado, sino que antes de eso pues tiene que haber una planificación, una obsesión, un apasionamiento sobre algo, de obsesionarse. No es obsesión patológica, sino esa obsesión de que permanentemente usted se inquiete por un tema, por un problema que usted requiera y luego relajes el sueño. Cuando uno está en esa etapa de sueño es clave poder dejarle la tarea y el cerebro casi que trabaja solo. Entonces esos momentos de relajación son completamente importantes, no hay de qué dejarlos de lado. Por otra parte, ya sabemos que la inteligencia social es clave. En los liderazgos hay investigaciones, afirmaciones que dicen que una organización, un país es lo que sus ciudadanos y sus miembros, y las mentes de sus ciudadanos y sus miembros hacen de esa organización, hacen de ese país. Por eso relacionan que por qué universidades prestigiosas como Harvard con otras universidades que pueden estar en las mismas condiciones económicas, estructurales, financieras, tecnológicas y demás, pero Harvard es Harvard y porque la otra universidad no es Harvard o no están en ese nivel, es porque las mentes de que conforman esa organización de ese país o esa universidad es lo que conlleva a ese progreso, esa creatividad. ¿Por qué? Porque tal vez en otras universidades el estudiante llega es por obtener un título y por tener algunas condiciones mejores de vida y demás, que está bien, por supuesto, pero tal vez en Harvard llegan mentes con ganas de comerse en el mundo. Entonces, el país, una organización, es lo que sus ciudadanos, sus miembros, hacen de él. Eso también quiere decir que dentro de la inteligencia social, y dentro de la inteligencia social es el trabajo en equipo. Ya hoy no se produce el conocimiento como anteriormente se hacía aisladamente. Sigmund Freud aisladamente, maravillosamente, hacía experimentos de la neurociencia, el inconsciente, de los diferentes estados mentales y de todo lo relacionado con los experimentos con el inconsciente, el yo, el ello y demás estados mentales. Ya hoy no, ya el trabajo, el conocimiento se produce en conjunto, se produce en equipo. Es claro que el coeficiente intelectual mío junto con el de ustedes, de todos ustedes junto, va a ser un coeficiente intelectual superior que el mío de manera individual, el de manera aislada, ¿cierto? El trabajo en equipo, pues potencia todos los procesos y hay como unos principios bases que se deben tener en cuenta. Hay correlaciones y experimentos que señalan que la presencia de las mujeres en el equipo predicen el éxito, justamente por esa regulación emocional, por ese abordaje holístico de las emociones que deben caracterizar un equipo. Se sabe que un grupo que tuvo éxito en una tarea específica muy probablemente va a tener en otra tarea éxito en otra tarea específica. Pero también se sabe que los que no tuvieron éxito en una tarea específica muy probablemente van a tener poco éxito en otra tarea específica. Entonces, eso es importante, el trabajo en equipo, el equilibrio de género, la empatía. Es importante que en los equipos de trabajo haya empatía. Si no hay empatía, si no hay reconocimiento, si no hay ese reconocimiento emocional de cómo se está sintiendo el otro, pues es muy difícil poder generar ese equipo potencial, esos liderazgos que se deben establecer y que nosotros lideramos como líderes, valga la redundancia. Que hayan varias voces predominantes. O sea,
de que el líder llegue y se hace así, yo pensé así, yo lo realicé así, no, porque sabemos que hoy en día el conocimiento se produce en equipo, en conjunto, y que deben haber voces predominantes. Sí es importante, por supuesto, que la Universidad Harvard tenga allí su rector y que tenga personas brillantes, matemáticos, seguramente esos matemáticos en la Facultad de Ingeniería y todo esto serán maravillosos y le aportarán mucho. ¿Cierto? Pero deben haber varias voces predominantes. Nosotros no somos los dueños del conocimiento y desde ese trabajo en equipo se teje, se construye y se crea. Entonces, pues creo que el tiempo, no sé cómo estamos de... Ahí estamos bien, de tiempo, muchísimas gracias. Creo que vamos hasta ahí, ¿cierto? Sí, sí, Ok, perfecto, básicamente no, y es claro. eso. Claro, quiero preguntarle aquí a los participantes si tienen alguna pregunta sobre lo expuesto hoy por el doctor John. Por favor, me comentan. ¿Alguna pregunta, observación, inquietud? Pues yo quisiera preguntar sobre todo Allí como, Carolina creo que tiene la mano levantada primero, perdón, no sé. Ay, vale, espérame, es que sí, yo no estoy correcto. viendo. Espérame, si yo voy a dejar de compartir. Voy a, ok, para mirar, exacto. Muchas gracias para ver las manitos levantadas. Y tenemos, discúlpeme, si a Carolina López. Carolina. Carolina, te escuchamos, ya puedes activar micrófono. Parece que no, no sé, Carolina, o se te quedó la manito levantada o la levantaste sin querer. Bueno, entonces continuamos con Juan Tirado. Tienes la palabra, puedes activar micrófono. Gracias, profe y doctor. Pues bueno, quisiera, digamos que eh, al momento de ejecutar la acción de liderazgo, pues jugamos en parte, cierta medida, a ser dioses, ¿no? Como muchas veces a decidir mucho el futuro de las personas, ¿no? Porque tendemos a tener que tomar decisiones eh, con personas puntuales que pertenecen al equipo. Y me preguntaba más hacia el lado de siempre que en un equipo contemos con de pronto, o sea, 5 personas en el equipo, 6 personas, y contamos con mentes brillantes y de pronto una mente que no es tan brillante. No digo que sea un elemento malo, pero que de pronto no sea una mente tan brillante como lo que está en el equipo. Es justo en este caso siempre cambiar a este elemento que está de pronto no al alto nivel que se está reflejando en el equipo y como esa parte de decidir quién va y quién no va en el equipo o en los equipos siempre debe haber ese balance de pronto también entre calidades o bueno, no sé cómo sea lo recomendable a la hora de ejercer esta acción. Bueno, no sé si voy respondiendo de una vez y luego le damos la Sí, de palabra. una vez, vamos, sí. Listo, muy bien. Bien, muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta muy retadora porque, pues claro, acá estamos hablando de toma de decisiones y pues, debemos tomar decisiones. Creo que en principio es una situación pues multifactorial porque yo me pongo en el papel de líder, ¿verdad? Entonces, conformo un equipo y resulta que mañana tengo que presentar ante junta directiva un informe detallado de una situación. Es un informe muy importante. Entonces, dentro de este equipo, si tal vez hay una persona, hay un elemento que no tiene tal vez las competencias, el perfil va a contribuir, digamos que en este momento, pues debo tomar decisiones de orden racional, recuerde lo emocional y lo racional, de orden racional, porque pues acá no es de situaciones de personales, de aprendizaje, porque no hay tiempo y tengo que presentar ese documento. Entonces, seguramente la decisión es que, pues, tomaré ajustes, pues, para garantizar el producto. No obstante, si no es una situación más a mediano plazo, a largo plazo, en donde parto de la premisa y eso es lo que nos enseña, eso es lo bonito de la neurociencia, que nos dice que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de creatividad, esa capacidad de neuroplasticidad, excepto pues cuando ya sí existen situaciones particulares como enfermedades neurodegenerativas, accidentes craneoencefálicos, como el que vimos, el capataz y demás. Pero, pero esa creatividad, esa capacidad la tenemos
todos. Todos. De hecho, ayer leí un artículo tan bonito que no me acuerdo en términos técnicos, pero me acuerdo muy bien de la imagen, del mensaje, de la reflexión y de la moraleja en los Estados Unidos hace mucho tiempo, en una institución educativa, una madre soltera con su hijo. Tenían situaciones económicas vulnerables y demás, pues obviamente lo que no se atenciona no se puede memorizar, y si yo no estoy emocionado, si yo tengo problemas, si estoy pensando en mil cosas, en el recibo, en esta situación, en problemas, pues es muy difícil. Entonces resulta que ese niño en la institución le dijeron que no lo podían recibir más porque le tenía pues situaciones, retrasos mentales, situaciones de aprendizaje que está interrumpiendo todo el proceso, entonces que tenía un deterioro cognitivo, entonces pues que era muy complicado seguir en la institución. Entonces la madre... Tomás, no recuerdo muy bien su apellido, impresionante que es de esa creatividad, de esa inteligencia social, eh, se implementó todo un plan de acción pedagógico y demás, de manera que le dio toda la emotividad, le dio todos los elementos. La inteligencia analítica es importante, no se me vayan a ir pensando que la inteligencia analítica no, claro que hay que saber de matemáticas, hay que saber de psicología, hay que saber de biología, hay que saber de marketing y demás, pero desde un principio base de inteligencia social. Entonces, de tal manera que esta señora en ningún momento le manifestó al niño, sino que le dio las excusas y le dio todas las herramientas, de manera que el muchacho se volvió un genio. No me van a preguntar qué creo, porque no me acuerdo, pero Ya seguramente lo ustedes saben buscan en ellos. el encuentro. Ah, ya se lo contó. Sí, claro, Maravilloso. ya le Entonces, conté, ese es un exacto. fiel ejemplo, ese es un fiel ejemplo de que esa Ajá. persona que tal vez nosotros desde ese primer lente, porque nosotros nuestra percepción y nuestra memoria subjetiva, recordémoslo, puede que en principio en ese individuo, ese sujeto, esa persona no lo damos como un buen elemento, pero puede que explorando, y eso es lo que implica ser líder, reconocer desde la emocionalidad, la creatividad, las competencias, desde las inteligencias múltiples y demás, puede que pase de ser carbón a ser oro. Así que creo que ahí trato de Claro que sí. responder la pregunta, que es Bueno, multifactorial, que ahí todos tenemos la capacidad de crear y demás. Entonces, bueno, lo dejo sí, y ahí. quiero ¿Quién como continúa? profundizar un poquito, si me lo permite, John. Quiero manifestarle que, bueno, en la gestión del talento humano, cuando hacemos evaluación del aprendizaje y vemos que realmente hay un colaborador que no está cumpliendo las expectativas que realmente queremos, porque tenemos un grupo súper, y hay uno que realmente no las está cumpliendo, tenemos que mirarlo como líderes, no decirle, no, ya, lo vamos a sacar, ese no nos sirve, por favor, ya quiero algo mis colaboradores sean totalmente genios y que cumpla todas las expectativas que yo necesito para cumplir un objetivo. Miremoslo por esa parte, pero acordémonos que podemos hacer un proceso, ¿cierto? ¿Cuál es ese proceso? Ese proceso de mejoramiento continuo. Démosle que él vaya realmente captando, verificando qué es lo que tiene que hacer para, lo último, mirar si realmente conviene o no conviene, pero estamos en un proceso de mejoramiento continuo. No saquémoslo de uno, así como decía, no, ¿qué hacemos ahí? ¿Lo sacamos o lo dejamos? No, hacemos un plan de mejoramiento y verificamos si realmente ese colaborador puede continuar en nuestro equipo, si se compromete, pero acordémonos que ese líder tiene que proponer, ayudar a esa persona. Acordémonos que ese líder es esa persona que realmente conoce a esos, como yo les decía, a cada uno de ellos. Los conoce y tenemos que mirar que todos somos diferentes. Y ustedes se han dado cuenta que todos aprendemos totalmente diferentes. Yo les decía la otra vez, oye, para el inglés yo soy grave, pero a mí me tocó aprender a las buenas y a las malas ahí para que realmente enfocarme y poder estar en un grupo de personas para capacitar o gestionar conocimiento. Bueno, entonces eso quería aportar, Pues doctor John. sí, no sé si pueda complementar con otra pregunta. Es que esta es como la pregunta del colaborador o pues del elemento del equipo que es racional, es muy inteligente, pero de pronto no tiene todas las capacidades del resto del equipo. Entonces, bueno, dijimos que en el caso del corto plazo, de pronto hay que tomar acción inmediata. Y en el caso del mediano y largo plazo, a lo mejor podemos implementar estrategias de mejora que con el tiempo sean medibles y podamos, bueno, tomar una acción en dado caso. Ok, Sin embargo, sí, digamos que quisiera pues, poner el ejemplo del elemento de pronto que es un poco más irracional. Entonces, este que de pronto es un poco más retador, es tremendamente inteligente,
cumple con las expectativas de las actividades tremendas, eh, reta al equipo, pero a la hora de comunicar, a la hora de pronto de cumplir con lo pactado de pronto en los acuerdos más eh, cotidianos, pues de pronto es una persona que le responde feo al líder, que es retador con el líder, que de pronto si hay horarios no los cumple, que le gusta de pronto si hay la entregar a tal hora, de pronto le gusta hacerla media hora tarde, que cumple con las expectativas de la entrega y más, pero que siempre quiere como llevar un poco la contraria, que es un poco que está tirando siempre a rayar con ese lado irracional, como a sacar de las casillas, diríamos, a los líderes. En ese caso, ¿qué camino podríamos tomar? Porque es muy fácil cuando las personas lo llevan a uno por el camino como de salirse uno de sus casillas y ir por el camino irracional y emocional. Es muy fácil que lo lleven a uno a ese estado, pero en ese caso, ¿cuál sería el camino de pronto que uno deba tomar, pues de pronto después de respirar un poco y pensarlo con más calma? Porque te está entregando muy buenos resultados, pero al mismo tiempo te está generando ese conflicto eh, como constante. Muchas Bueno, gracias. vale, no, gracias, gracias a usted. Siento que para responder su pregunta debo partir de que ser líder no es tan sencillo como creemos. De lo contrario, si fuera así tan sencillo como creemos, todos los seres humanos serían líderes, ¿verdad? Y justamente entre esas características de ese líder, por eso mencioné dentro de la conferencia, el líder se caracteriza más por su inteligencia social que por su inteligencia analítica. Da el ejemplo de los matemáticos. Tal vez el rector que no pueda responder y tenga esa inteligencia analítica, pero sí tiene esa inteligencia para resolver conflictos, para tener una regulación emocional, para, como usted dice, bueno, respirar, porque claro, en algún momento, pues como ser humano, porque es que el líder no quiere decir que es ser humano, el líder es un ser humano, pero debe tener esa capacidad de regulación emocional, de aplicar todos estos tips del aislamiento, de respirar, de no alterarse, bueno, todas esas capacidades que justamente características que no podemos dejar de lado. Entonces, por eso dentro de las conclusiones que llegan en la Universidad de Cambridge es que, pues afortunadamente estos matemáticos no eran los rectores porque lo que entraron a esta universidad se hubiera pagado porque se necesita una persona que permanentemente esté regulando ese tipo de situaciones, que esté implementando estrategias que cada vez permitan mitigar situaciones que nos hace parte de la cotidianidad humana. Se lo respondo de esta manera, estimado, quedo atento de la siguiente pregunta. Muchas gracias, profe John. Y clara la pregunta. Vemos que a veces tenemos, como decía, bueno, con el ejemplo damos claridad. Podemos que sea muy, muy súper inteligente, nos dé absolutamente, pero si está dañando el clima laboral, ahí es que tenemos que analizar, o sea, y hacer un balance. ¿Vale la pena o no vale la pena tener a este colaborador en nuestro grupo? Bueno, muchísimas gracias. Carolina nos dice que va en el bus, tiene dañado el micrófono y no puede activar el micrófono. Entonces vamos a continuar con Darío Rojas. Darío, puedes activar el micrófono para hacer su pregunta. Gracias a todos, muy buenas noches, doctor, muchas muy buenas noches, gracias por su intervención el día de hoy. Mi pregunta va relacionada con el caso Pineas en nuestra cotidianidad, donde se induce al error. ¿Es un caso neuro o sería un caso social? A ver si comprendí la pregunta. Es decir, tú haces mención del caso del capataz que tuvo el accidente cráneoencefálico y alteró sus centros emocionales. O lo relaciona, es que perdóname, me perdí ahí un poco, no la Lo cogí bien. relaciono, lo relaciono, doctor, sí, porque hablas también del error y el miedo, ¿no? Entonces, por eso pregunto, según el caso en nuestra cotidianidad, si Ok, es
un caso neuro o sería un caso ya social? Hace parte de las dos. Hace parte de, hace parte de tres cosas. De parte biopsicosocial. Biológico, porque es un proceso químico, es un proceso de neurotransmisores, es un proceso eléctrico y conexión de neuronas, porque resulta que cuando nosotros estamos representando alguna emoción, nuestro cerebro y algunas áreas del cerebro se activan. Entonces, el miedo genera unos neurotransmisores, unos procesos químicos que paralizan. O sea, cuando usted tiene miedo es muy difícil aprender, porque el miedo paraliza, el miedo bloquea. Acá en Neuromito, que la letra con sangre entra es completamente falso y desmentido. La sangre, así uno no aprende, uno no conmigo uno aprende, es que tenga una motivación, que tenga una pasión, que tenga un escenario relajado, que esté en contexto, que tenga un ejemplo, que uno aprende de esa forma, uno aprende del error, uno aprende de la repetición, ¿cierto? Por eso habla Vygotsky, entre desarrollo potencial. Entre más repita, es como un sendero. Es que usted va caminando y caminando y caminando y caminando. Pues usted ya casi que, entre más repetición. Entonces, es importante, por eso y me gusta pues que lo vaya a preguntar, porque primero es un proceso biológico. Desde ese proceso, neurotransmisores eléctricos y cómo paraliza el cuerpo fisiológicamente, ese se altera, y se da, y sudoración, el sistema cardiorrespiratorio se altera. Entonces, allí hay una implicación biológica, por lo tanto, se afirma que el miedo no es al lugar, ni menos en las organizaciones y liderazgos que nosotros manejamos. Psicológico también depende, en efecto, de la personalidad, de la autoestima, del individuo como tal, como aprende el individuo, esa situación como únicos, eso también son factores que influyen en estos procesos de miedo, en estos procesos de aprendizaje, porque no todos actuamos de lo mismo. Hay unos que el miedo aprendieron y son mucho más activos, a cambio el otro el miedo pues pasó el ridículo y no, yo no, y lo bloqueó. Entonces cada quien pues de acuerdo a esas personalidades, pues miramos si este error me permite buscar más posibilidades o este error definitivamente me bloqueó. Entonces el elemento psicológico también es importante que todo líder debe reconocer en sus grupos, en las personas. Y el otro es lo social porque dependemos del contexto. Si es una organización desde el mismo líder impulsa satanizar el error a la burla y no impulsa y no motiva una cultura de poder equivocarnos, de poder crear estrategias de error, de creatividad, de relajación, de estas condiciones que son fundamentales para la creatividad. Entonces, es muy importante y creo que de esta manera responde a tu pregunta que el miedo y el aprendizaje y el error y demás son procesos biopsicosociales que debemos tener ahí en el radar. ¿Vale? Quedo atento y quién sigue. Vale, muchísimas gracias. Continuamos con, no sé si Carolina ya tiene micrófono. Creo que no, porque ya me decía que iba en el bus. Ok, vamos con Johnny. Johnny, tienes la palabra. Puedes activar micrófono. Buenas noches. ¿Me escucha? Perfectamente, Johnny. Ok. No, yo no es tanto no es pregunta, sino que escuchando al compañero anterior lo que decía de la persona que desarrolla el trabajo pero que tiene falencias, pienso yo que en ese momento como líderes tenemos que medir lo que es la eficiencia y la eficacia, que van de la mano. Y pues en mi caso, pues desde la posición mía, en mi labor, pues es una persona que a la larga no sirve si se le han dado la oportunidad. Suena feo y muy rudo, no es que no sirva, sino que no va acorde a las disposiciones del trabajo para corregir esa palabra que utilizo, porque fue muy ruda. Pero pues no se puede depender de ella, tiene que buscarse otro cambio, tiene que buscarse el cambio. Y para John Edison, que habla en el tema de la neurociencia y cómo en el caso de Capataz y su accidente degenera. Yo me leí un libro que se llama El poder de los hábitos de Charles Duhigg, creo que es el apellido, donde él habla de las reconexiones, pone un ejemplo y habla de las reconexiones neuronales en una persona que sufre un accidente y, y caminando de la sala a la habitación se pierde, pero
el libro enfoca en los hábitos, para ser exactos, pero esos hábitos, ese hábito de caminar en esa zona, hace que el cerebro que empiecen las neuronas a reconectarse o el cerebro a reconectarse por otras áreas y la persona va desarrollando como ese instinto de ya no perderse ni en la casa ni en la calle, trayéndolo al contexto del liderazgo y trayendo el caso del compañero de pronto. También sería bueno el manejo de hábitos dentro de los grupos, lo que dice de la parte repetitiva, como aprendemos nosotros. Eh, ese manejo de hábitos en un grupo también nos genera o nos da puntos a favor y nos permite desarrollar habilidades en los demás y descubrirlas también, porque a través de la repetición nos vamos dando cuenta quién es bueno en una cosa y quién es bueno en la otra. Porque finalmente, como dices tú, profe, tú eres bueno en inglés, no, tú eres bueno en otra cosa. Pero entonces hay otro que sí va a sobresalir en inglés y nos va a dar la mano dentro de la compañía, hallándolo algo así como entre analogía y ejemplo a la vez. Eh, Ese es el aporte que tengo. No tengo preguntas para él, sino la curiosidad que me dio cuanto al caso y lo que dice Charles Duhigg en su libro El poder de los hábitos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en el trabajo? Me encanta que lo haya traído a colación el caso del capataz, porque ese, como lo explicaba, cómo esa persona era antes de un accidente craneoencefálico y cómo fue después. Pasó a ser irresponsable, social, antisocial. Entonces, cuando dicen, bueno, yo no soy formado ni en economía ni en liderazgo, ustedes escúchenme, yo soy psicólogo formado en neurociencia, pero es cierto que uno como líder en algún momento es que debe tomar decisiones porque hay cosas que no están en el alcance. Fíjese que esta persona, este capataz, lo que se afectó fue sus centros emocionales. A esta hora que seguramente muchos están ya viendo televisión, tomando cervecita, bueno, no sé, está en otra cosa. Nosotros acá tenemos una motivación, una pasión, una serie de emociones que nos conlleva estar acá, o si no estaríamos. Entonces, hay cosas biológicas, psicológicas, incluso culturales de esas personas que como líderes, pues no podremos cambiar y en efecto llegar al momento de tomar las decisiones, siempre y cuando desde esa parte humana, desde ese reconocimiento de cómo aprende, de lo creativo, de es cierto que podremos ser carbón y desde allí surgir muchos oros, porque es así, la neuroplasticidad y nosotros los seres humanos tenemos una capacidad, pero hay factores sociales y emocionales de los individuos que ya no tenemos el alcance, no tenemos la varita mágica para que este capataz pueda volver a ser el mismo responsable, exitosa que era antes. Hay cosas que no, y pues si hay que tomar decisiones, también hace parte del liderazgo, tomar decisiones, pero de manera objetiva, neutral, profesional, ética, científica, pues para no caer en esos sesgos y tiene que también tener claro los hábitos. De hecho, los psicólogos afirman dentro de esos experimentos que después de 21 días que ustedes ya desarrollan esos patrones neuronales, que se devuelve ese sistema automático y ya entra el conductismo y bueno, otros enfoques de la psicología, pero quiero también pues transmitir el comentario los compañeros y ahí cerramos, ¿verdad? Sí, señor. Muchísimas gracias, Johnny, también por esa contextualización y esos conocimientos que trae. Y lo que yo les decía, así de cómo construimos conocimiento entre todos y todos aquí tenemos ideas importantes y las traemos a colación. Muy bien, damos la última pregunta, John, y ya, cerramos, ¿sí? Vale, muchas gracias. De acuerdo. Tenemos a Jorge Alberto, la última, y cerramos con eso. Bueno, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Espero que todo muy bien. Yo sí quisiera de pronto sí tocar un tema y es, su merced nombró el tema digamos, el impacto que tiene, digamos, en el tema de dopamina, bueno, cómo funciona el cerebro. Y yo sí quisiera hacer una pregunta y es, digamos, ¿usted qué tips o qué, digamos, como, sí, tipsitos da para uno, digamos, encontrar, aparte de dopamina real, digamos, la parte cerebral para la adaptación a los hábitos, ¿sí? Que generen esa dopamina real. Me encanta la pregunta para ir cerrando, porque creo que me dieron, pues llegar al propósito
de este tipo de eventos, de este tipo de conferencias que generalmente participo. Hoy en día sabemos que la salud mental, las emociones son claves para el éxito individual, colectivo, de una organización, de un país, de una comunidad, es clave. O sea, yo si no tengo algunas condiciones básicas que me permitan tener ese bienestar, esa integralidad como humanos, es muy difícil poder hablar de una salud mental y en ese marco se habla de una salud cerebral para hablar de una salud cerebral, porque pues generalmente las enfermedades neurodegenerativas son provocadas por el estrés, por ese desarrollo de cortisol, de neurotransmisores, de procesos biológicos, se habla de un cerebro corporalizado, entonces fíjese cómo está conectado el cortisol y cómo provienen patologías como el cáncer y todo ese tipo de situaciones, entonces sí nos conlleva hablar de una salud cerebral, o sea, salud mental, pero también una salud cerebral que no podemos desconocer. Entonces allí me piden algunos tips que me parecen muy importantes y los voy a dejar acá sobre la mesa para que nos quede allí y nos sirva en nuestra cotidianidad que vivimos como humanos. Primero, somos seres sociales. El cerebro es un órgano social por excelencia y si no, hagan un experimento, cojan una persona, aíslenla completamente, 30 años, 10 años en un solamente llévenle la mejor ropa, comida, pero enciérrelo durante una cantidad de tiempo, a ver qué le pasa a esa persona se muere. Esa persona, si no tiene relaciones, interacciones sociales, va a ser una persona que va a tener patologías y trastornos emocionales que va a terminar afectando su salud de manera drástica. Es importante entonces reconocer que la interacción social es fundamental y ese contacto humano. Sí, con las personas que uno tiene confianza de poderle contar sus temores, sus situaciones más íntimas es muy importante, pero también esa interacción que tenemos con los compañeros, interactuar con otras personas en el centro comercial, esa interacción social nos da bienestar, conlleva un bienestar cerebral porque es un órgano social por excelencia. Otra que está demostrado científicamente y que activa en el cerebro algunas sustancias y unas áreas específicas es hacer ejercicio. Allí generan unos neurotransmisores relacionados con las endorfinas, que es una sensación de bienestar no solamente físico, no solamente acá musculoso, pero psicológico. Hagan el intento. Salgan, estén estresados, una situación, salen a trotar, hay unos procesos fisiológicos que conllevan un estado de bienestar permanente y aparte pues de que el ejercicio fortalece la respiración, la sangre, las células, todo eso, psicológicamente y cerebralmente conlleva mucho bien. Otra, la alimentación es clave. Por eso se habla de la microbiota, que tiene células conectadas directamente con el cerebro, desde nuestros intestinos, con el cerebro y la alimentación influye y conlleva los estados anímicos. Es importante reconocer que los trastornos emocionales que vivimos hoy por hoy, como la ansiedad, como la depresión, como la hiperactividad, todo ese tipo de trastornos emocionales que hoy vivimos, afectan por completo la atención, la memoria, la creatividad y la toma de decisiones. Entonces, por eso es importante reconocer el estado de ánimo de la otra persona, porque de lo contrario va a ser muy complejo. Entonces, por eso es muy importante el tener interacción social, el alimentarse muy bien, el dormir. El dormir está demostrado científicamente que es reparador, neuromodulador. Si no se duerme, pues altera absolutamente toda la creatividad, aparte de fisiológicamente altera los diferentes órganos, entonces es importante dormir, relajarse y demás. Otro factor importante que conlleva salud cerebral es siempre aprender algo. Siempre, o sea, siempre uno tiene que no coger el celular y ver acá, ahí pasan las horas y las horas. No, oye, sabemos que nuestro cerebro se estimula por los diferentes órganos de los sentidos, ya no son cinco, sepan, no son siete, lo visual, lo auditivo, ya hoy por hoy se reconocen los órganos de los sentidos como la introspección, los órganos, cómo le comunica al cerebro, y el cerebro y nosotros tendemos más por pararle más bolas a esas señales que nos envía nuestros intestinos que lo visual, que lo auditivo, y si no cuando uno tiene, perdóneme, la necesidad de ir al baño, tiene sed
automáticamente pues uno antecedente. Entonces es muy importante el poder dormir, el poder relajarse allí, poder tener esas condiciones básicas que conlleven y aprender algo, a estimularlo algo para poder conllevar esa neuroplasticidad. Básicamente es eso. Digamos, son tips importantes para la salud cerebral. Quiero que sepan que hay unos procesos cognitivos, emocionales. Quiero que sepan cómo es que aprende el humano, por qué es importante el trabajo en equipo, la integración emocional, la empatía, la integralidad de géneros, el evitar el miedo, que quitar el miedo no hace parte de la creatividad, estimular. Todos esos son elementos muy importantes que se deben tener. Era eso, básicamente. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, doctor John. Nos quedó claro. Eso es importante porque para la gestión de la alta gerencia, nos queda claro que realmente la neurociencia, ay, perdón, ya, discúlpeme, nos queda claro que la neurociencia nos permite comprender de manera profunda cómo la parte cognitiva, la parte social, lo que decía, la parte emocional, la parte conductual del ser humano, cómo se integra realmente para formarse como líderes, para poder tomar decisiones, para poder realmente ser creativos y no solamente eso, queridos estudiantes y doctor John, cómo realmente podemos meternos en el papel, ¿cierto? De ese líder y realmente mirar a esos colaboradores, cómo podemos ayudarle. Bueno, mi doctor John, muchísimas gracias. Creo que hasta ahí quedó claro el tema. Muchas gracias por realmente aceptar esta invitación de esta charla. Ha sido muy productiva. No sé, Jorge, si se te quedó la mano levantadita o tienes alguna conclusión o una pregunta. No, profe, y al doctor John, muchísimas gracias. Créeme que eso es vital. O sea, una persona que tenga el conocimiento y que sí lo pueda reafirmar, eso vale. Vale, muchísimas gracias. Listo, Jorge. Bueno, yo creo que ya, doctor John, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Yo creo que ya quedó claro todo y muchas gracias, doctor John, Que por esto. tengan una feliz noche. Muchas gracias. Que estén Gracias. muy bien. Feliz noche para todos. Vale. Gracias. Gracias. Vale, bueno, Gracias, ustedes no hasta se me luego. vayan a desconectar, mis queridos estudiantes, no se me vayan a desconectar, no sé, bueno, Carolina se le quedó la mano levantada, pero ella me escribió que iba en el bus. Alejandra, ¿tienes alguna pregunta? Y iba a preguntar si era posible que nos compartieran la presentación. Claro, yo la tengo, Bueno, entonces la subo con la grabación, bueno, ¿vale? gracias, profe. Sí, yo creo que eso es muy importante y eso nos va a ayudar también para entender todo lo que hemos visto en el momento sobre, hablamos una parte sobre el liderazgo, sobre el trabajo en equipo, sobre la motivación y bueno, ya estamos entrando ahorita con la gestión de la gestión del talento humano, vamos a desarrollar todo esto. Bueno, vamos para no quitarles más tiempo, porque hoy teníamos a nuestro invitado especial, ya la otra semana ya me confirmaron para espera, ya les digo para cuándo. Para el 24. Para el 24 tenemos al doctor Juan Carlos Henao, que nos va a hablar un poquito sobre la gerencia financiera para estos temas, ¿vale? Para que ustedes tengan conocimiento y no. Esa fue la fecha que me confirmó, espero que continúen en eso. Bueno, entonces mañana, queridos estudiantes, no tenemos videoconferencia, sino vamos a tener asesoría. Asesoría porque me han pedido bastantes. Hay personas que pues hasta ahorita en este momento se están poniendo al día o que tienen alguna y tuvieron algún inconveniente con la primera actividad. Con mucho gusto, mañana estaré conectada de 6:30 a 7:30 para resolver absolutamente todas esas dudas. En cuanto a la actividad de hoy, que ahí ustedes pueden entrar a la plataforma, al diplomado de alta gerencia, en alta gerencia, ahí van a ver que dice actividad 1, taller 2. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Solamente tomar la captura o del pantallazo de lo que estaban explicando el día de hoy sobre la neurociencia, entonces lo colocan ahí y nada más. Esas son las estrategias que yo les había comentado a ustedes que íbamos a realizar en el módulo 2, que lo vamos a hacer totalmente diferente. Eso
Eso lo que están haciendo vale para no presentar la primera actividad, pues los que no asistan y no coloquen los talleres que estoy colocando como taller 1, taller 2, esas personas sí tienen que realizar la actividad 2. ¿Ok? Muy bien. Veo más manitos levantadas como a, espérame, bueno, Carolina, no sé. Diego Díaz, te escucho. Diego, ¿puedes activar el micrófono? Y te escuchamos. Bueno, veo que Diego, pues no sé, de pronto tiene algún inconveniente. Vamos con Karen. Karen Profe, Escarpeta. gracias, qué pena. Se me olvidó por completo tomar el pantallazo a la clase. Acá estuve muy pendiente y lo volviste a mencionar y se me pasó por completo. ¿Puedo tomar la captura en este momento de la clase para poder subirla? ¿Eso es posible? Claro que sí, Karen. Claro que sí, puedes tomarlo porque yo te vi ahí. Y igualmente, como le dije, el Teams genera la asistencia, entonces no hay ningún inconveniente. Puedes tomar este pantallazo y subirlo inmediatamente. De acuerdo, listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, ¿no, señorita? Bueno, seguimos con el tercero, Juan. Ah, pero Juan Tirado, bajaste la mano, ¿cierto? O sea que ya no tienes Profe, nada. sí, era Sí, igual que usted, qué pena. dime, no, tranquilo, dime, Juan. ¿Sí tienes pregunta? No. No, profe, mira, me pasaba lo mismo que la compañera Karen, pero pues igual ahí en la foto que tomé dice que No ya hay, sí, no hay rápido sabes. inconveniente, sí, no hay Gracias. inconveniente, queridos estudiantes, que de pronto que estamos ahí tan entregados a realmente estar escuchando realmente esa explicación y se nos pasó colocar la captura, lo pueden hacer en este momento antes de dar por finalizado. Ok, vamos a seguir con Ahora sí me Karen, escucha, qué pena. dime, Diego, Qué pena, profe, es que ahorita no puedo habilitar el micrófono. tranquilo, Diego, Nada, lo quería hacer escucho. como un aporte adicional pues a las preguntas que hizo Jorge y el compañero Juan Tirado. Y es que actualmente las organizaciones, pues los colaboradores ya no están en una organización solo por un salario, ¿sí? Ujú. Y antes era como que el jefe decía, bueno, este no me sirve y chao, sino que ahora los colaboradores están en una organización por un proyecto de vida y por lo que pueden obtener más de la organización, ¿sí? Entonces las organizaciones se están enfocando también en no solo el salario al trabajador, sino en todo su enfoque psicosocial y de bienestar para que el colaborador pueda dar resultados. Entonces, como que antes era como usted qué preparación tiene para darle a la empresa y ahora es yo qué le puedo ofrecer para que usted pueda mejorar su preparación, su conocimiento y entre los dos podamos dar resultado. Solo quería dar como ese apunte. Excelente, Diego. Claro que sí. Mire que todo ha cambiado. Como y hemos visto, hemos analizado todo el proceso administrativo dentro de una organización. Ha cambiado absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es que miramos en punto de vista, antes lo veíamos como, por eso decíamos, ¿te acuerdas que yo le decía jefe y trabajador? Ahora no. Ahora es líder y colaborador, donde trabajan los dos alineados con un propósito que tienen dentro de la organización y todos tienen expectativas y visiones totalmente diferentes que quieren cumplir, no solamente dentro de la organización, sino en su vida propia. Quiero crecer dentro de la organización, quiero crecer en conocimiento, quiero crecer en muchas cosas. Y como dice Diego, precisamente es diferente, absolutamente diferente como estamos viendo esa relación. Y bueno, eso es importante. Creo que en la otra semana vamos a hablar también de este tema. Muchísimas gracias, Diego, por ese aporte. Listo, vamos con Juan García. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente, Juan. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios. Solo, bueno, solo para confirmar, en la actividad de hoy solo tenemos que subir el capture de la pantalla y ya. Y en la actividad que decías de actividad 1, tengo esta que hicieron hace 2 días, pero pues que entiendo que era solo para los asistentes, la del taller de Conoce tu yo interior.
esa ya no tenemos que realizar nada los que no estuvimos en la conferencia, ¿verdad? ¿No pudiste No asistir? pudiste asistir. No. No, pero vi la grabación como a las 9 de la noche y vi que hasta las 9 se podía subir eso. Entonces igual no aplicaba. Entonces no la subí. Ok, pero bueno, mire que para mí es tan importante que realmente realicemos ese taller. Como se dieron cuenta o como te diste cuenta también, Juan, es algo importante porque necesitamos hacer un diagnóstico. No solamente el diagnóstico que hacemos dentro de una organización, ¿cierto? Para mirar realmente cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, sus amenazas y sus oportunidades, sino que también como ser humano tengo que hacerlo, porque nosotros somos los que componemos la organización. Nosotros solamente tenemos que mirar cómo ese líder, si ese líder realmente no se conoce, si ese líder realmente no sabe cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, porque esas debilidades yo tengo muchas. Y yo sé que si nos ponemos a hacer ese cuestionario, tenemos muchísimas. Ahí es donde debemos empezar a trabajar y esas debilidades tenemos que pasar a fortaleza para cuando realmente estemos en ese proceso de liderazgo y tenemos que tomar decisiones con esos colaboradores, los podemos poner en los zapatos de los demás. Y no lo vamos a hacer como un tirano, ¿cierto? Como lo teníamos anteriormente, como decía Diego, no es como anteriormente estaban y que se hacía realmente lo que yo diga y punto. No, ahí están la mano los dos trabajando por un fin común. Entonces, me parece que lo debes hacer, todo lo debemos hacer. Entonces, Juan, ya habilito el, la actividad 1 para que lo realicen y lo coloquen ahí. A conciencia, realicemos la conciencia de las personas que no lo pudieron hacer. Porque yo le dije en ese día, quiero motivarlos, pero tampoco puedo castigarlos, porque sé que eso es importante para cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Quiero motivarlos. Oye, participen. Acá en estos videos, así como lo hicieron, hoy estuvieron espectaculares, me siento orgullosos porque estuvieron muy activos, hicieron preguntas coherentes con lo que hablábamos de la neurociencia, nos quedó entendido realmente de qué se trata la neurociencia y cómo realmente ayuda al ser humano, ¿cierto? A formarse y a actuar, pero no solamente en eso, sino también en nuestros contextos, en contextos que estemos, porque no solamente lo enfocaron en una organización, sino en la parte social. Y la parte social estamos absolutamente todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les decía, solamente para los que asisten ahí tienen no necesitan sino subir eso y ya tienen un puntaje, ¿cierto? Pues vamos a hacerlo, no los voy a castigar. Vamos a las personas que no pudieron, lo van a subir, pero con el compromiso que no me falten a las videoconferencias, que ingresen y estén muy activos en esa plataforma. Es importante que ustedes realmente desarrollen ese taller. Para mí es importante. Y cuando ustedes lo están desarrollando, puede ser, dicen, no, para mí no me interesa, porque veo que eso ya lo sé y para qué lo voy a plasmar. Tenemos que no solamente plasmarlos, sino realmente, aquí como se dice en el cerebro, oye, lo plasmé, sé, soy consciente de que tengo algo, ¿cierto? Así como los alcohólicos. Si el alcohólico o el drogadicto, bueno, gracias que se retiró, si el alcohólico, el drogadicto, sabe que tiene un problema, él sabe que tiene el problema. Ah, sí, a mí me gusta tomar harto, sí, me gusta la cervecita, me gusta esto, me gusta fumar, me gusta todo eso. Ellos lo saben, ¿cierto? Pero son conscientes de que realmente tienen ese problema, porque cuando son conscientes pueden tomar solución a ese problema. Es por eso acá, ese pequeño taller, es plasmarlo y tener conciencia, así como decía en el cerebro, hay conciencia en ese para poder realmente empezar a trabajar sobre esa habilidad, ¿cierto? Y convertirla en una fortaleza. Entonces, el favor para cada uno de ustedes, los que no lo han realizado, voy a habilitarlo para que lo realicen el día de hoy. ¿Te parece, Juan? Y los que no lo hicieron. Sí, señora, muchísimas gracias. Claro que sí. Entonces, sí, de hecho creo que a la conferencia de hoy le faltó un poquito de tiempo. Estaba súper interesante. Estaba Y interesante. solo para Sí. muchísimo, yo tenía una preguntilla, pero pues ya creo que no nos daba el tiempo. No nos da, sí, estaba como que
cronometrado. Sí, 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 Juan, pero igualmente si quieren, miramos a otra sección, yo puedo hablar con él para de pronto mirar otro tema en específico y hablar sobre él. Bueno, ustedes me dirán y con mucho gusto, solamente que ustedes me dicen y yo busco la solución. Pues por mí sería perfecto. Bueno, y para cerrar aquí entonces mis preguntas, entonces era solo para confirmar. Tenemos la actividad 1, que fue la de alta gerencia, tenemos la actividad de conoce tu yo interior y hoy que sería la del Cactus. Sí. Y entendí que no tenemos que sustentar los que enviaste en el PDF y estábamos en más de 3 conferencias. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Claro que sí, no tienen que Vale. sustentar porque la sustentación la tenemos para el lunes, ¿cierto? Quedamos que para el lunes estaré también conectada. Espero que los que pues están ahí, como te diste cuenta, Juan, no se vayan a conectar porque estaré pendiente de las personas que no realizaron, que no asistieron, ¿vale? Profe, Que ya una tengo pregunta. 3. Señor, O sea, yo leí que eran 3 o más. sí, de 3 o más, sí, O sea, no más de 3, sino si uno tiene también 3 asistencias, digamos, no debería presentar eso. exacto. Ujú. Ok, listo, profe, gracias. Con mucho gusto, Jorge. Listo. No sé, Profe, Juan, muchísimas gracias. no, con mucho gusto, Juan. ¿Resolví todas las inquietudes? Para mí sí, muchísimas gracias. No sé si los Profe, entonces compañeros en ese tienen. orden de Profe, otra ideas, qué pena, pregunta. Sí, nos veríamos mañana. ¿Y cuándo más? bueno, entonces eso es lo que le quería comentar a todos ustedes. Mañana estaré conectada de 6:30 a 7:30, pero no para videoconferencia, sino para resolver dudas e inquietudes. ¿Ve? Sé que muchas personas me lo han solicitado porque, como les dije, no han podido cumplir con algunos temas, entonces vamos a entrar aquí a negociar, ¿cierto? A una negociación y a mirar, y para eso es mañana. Entonces, si tienen ustedes alguna duda, están atrasados en una actividad o tienen alguna inquietud sobre la temática, nos vemos mañana de 6:30 a 7:30. ¿Sí? Profe, Y el lunes, ya, ay, qué pena, Natalia, discúlpame, perdóname. Y el lunes que es 29, son los que van a sustentar. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Para la videoconferencia que igualmente yo les estaré informando el primero de octubre, que es miércoles. Ujú. Eso sería. Sí me hice entender, pero yo tranquilos que por favor estén pendientes a los correos que ya ahorita les envío, les confirmo en el tablón de noticias. listo, profe, muchas gracias. ¿Ya nos podemos desconectar? Claro que sí, pero Nati tenía alguna pregunta. Sí, las personas que ya de pronto ya no tienen alguna pregunta, alguna inquietud, entonces ya se pueden ir desconectando mientras yo escucho a Natalie. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Esto es que yo vi por ahí como un foro que había que responder con fecha del 21 de septiembre, fecha límite, me pareció, pero nunca he escuchado que se hable de eso, digamos, en las conferencias o BIMAR. Sí, me perdí ahí. Yo sí, 21 de septiembre que tenemos, o sea, pero ya, Hace como 3 días y cuando yo lo vi como que ya se había pasado y, ay, jue madre. Entonces eso, quedé como con esa, como con ese tema. Y bueno, lo otro sí era para preguntarle cuándo tenemos conferencia. Entonces mañana, el lunes sustentaciones y el miércoles nuevamente conferencia. sí, Listo, mañana profe. son Si es que a dudas, mí no me, a inquietudes. mí no me Exacto. notifica, o sea, como que al correo no me estaban llegando las videoconferencias y se me llegaron a pasar como muchas. Entonces, pues bueno, ya no me voy a alinear con el tema. Gracias, Vale, profe. listo, sí. Entonces mañana nos vemos, en nombre de Dios. Bueno, ok. Paula. Buenas noches, profesora. Hola, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias. Profesora, estaba escuchando sin segundo. Es que pena, es que, como le comentaba, tengo que ver 2 clases en simultáneo, Ah, sí. pero escuché algo que preguntó mi compañero Juan sobre la actividad. Es la que dice como, conócete a ti mismo. ¿Qué dice cómo, Una perdón? actividad, una actividad que se iba como a reabrir para nosotros poder hacerla, el taller. Sí, ya lo abro para que lo hagan, que Es era el el que taller 1. dice taller 1, conoce tu yo interior.
Sí, ya se lo habilito. Oh, Y ahí está ok, también ok. ahí está también en Word para que usted Ujú. descargue el taller y lo diligencie, ya lo habilito. Bueno. Sí, Bueno, sí, profesora, vale, muchas gracias. con Eso mucho era gusto, todo. Paula. Bueno, sí, señor. Bueno, hasta luego. Yo creo que no hay más preguntas, ¿no? ¿Cierto? ¿Más preguntas hay? No creo. Profe, yo te estaba preguntando por el chat que si era necesario hacerlo con la plantilla, lo de la sustentación, la presentación para sustentar. Sí, sí, con Ah, la plantillita ok. que yo les dejé ahí. Sí, señorita. Vale, Eso es. gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, queridos estudiantes, feliz noche. Nos vemos mañana a las 6:30 y 7:30 de la noche por el mismo canal. Buenas Que estén noches, muy bien. profe, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, que estén Buenas bien. Buenas noches. noches, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches.